Muy buenos días a todos. Los bendigo de todo corazón. Y sí, este día es especial. Es especial porque el Señor va a hacer una obra maravillosa. El compromiso para con el Señor que tenemos Juan Carlos y yo es apacentarlos y pastorearlos. Y es nuestra obligación buscar todos los días qué es lo que ustedes y nosotros también necesitamos como congregación. No es coincidencia, el título de la conferencia se unió al mismo tiempo con una imagen que Juan Carlos recibió. Y así es el Señor, muestra lo que necesita. De todo corazón quiero decirte, renuevo de amistad, el Señor te ama. El Señor te ama. Y en este momento tan importante, porque vamos a regresar ya físicamente al lugar en la delegación Azcapotzalco, era vital que el Señor hiciera el día de hoy lo que Él va a hacer. Porque como recordarás, tuvimos que pasar muchos años para poder establecer la gloria del Señor en ese lugar debido a la potestad que se movía y se mueve en ese lugar. Pero el Señor ahí sembró renuevo de amistad. Y el Señor es bueno. Ya no tengo que repetir que son tiempos de principio de dolores. Y el Señor es justo, porque estamos padeciendo esta prueba, tanto la iglesia, cada uno de nosotros que pertenecemos a Jesús, como el resto de personas. Todos tenemos circunstancias muy difíciles, pero particularmente el renuevo de amistad. El Señor lo permitió así, pero fue tocado en una parte esencial, lo cual era el círculo de intercesión. Y el Señor sabe la afectación que esto tuvo, no espiritualmente, porque el Señor ha seguido hablando, pues si el Señor tenía decidido tomar a nuestros amados, pues cómo no va a tener provisto que se siga haciendo lo que necesita. El círculo de intercesión ahora es un grupo de clamor y cada semana es la responsabilidad de nosotros que se ore específicamente por lo que se requiere. Si no estás en el círculo de clamor, te quiero decir que esta semana estuvimos orando por cada una de las personas que están en renuevo de amistad y también por familias, ¿sí? Incluimos a todas las personas y a todas las familias. ¿Por qué? Porque es el día para que renuevo tenga una renovación. Vamos por favor a Mateo 11, 28 y 30. Y te voy a leer algo que vas a saber que si eres parte de Renuevo y también los hermanos que escuchen las conferencias, también, porque todos estamos en la prueba, pero particularmente en Renuevo. Jesús nos dice, vengan a mí cansados y cargados. Para Renuevo de Amistad ha sido un tiempo de fatiga y de carga.
pero el Señor quiere levantarnos. Antes de que volvamos a reunirnos, el Señor quiere levantarnos en nuestro espíritu, pero también en nuestra alma. El Señor dice, yo los haré descansar. Vaya que necesitamos descansar. Y el deseo absoluto de mi corazón, transparente delante del Señor, es que tú recibas lo que yo recibí por medio de esta palabra. Porque te puedo decir que el Señor me renovó. Y no estoy hablando espiritualmente, estoy hablando en mi alma, en mi mente, en mis pensamientos, en mi voluntad y en mis emociones, que muchas veces es lo más sensible. Y el Señor es todopoderoso para hacerlo. Y es el deseo del Señor que el día de hoy recibas lo que es tuyo. Porque el Señor Jesús dijo, ven, acércate a mí. Y dice el Señor también, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Te está llamando literalmente a que te pongas a la altura de su yugo. Y decimos, wow, pues ¿quién va a poder? Ninguno podemos. Es por gracia. Es por gracia. Y el Señor, en medio de estas circunstancias de tiempo de dolores, principio de dolores, y dado lo que hemos pasado como congregación amada del Señor, dice, aprendan de mí, y dice Jesús que yo soy manso y humilde de corazón. Y hallarán descanso para sus almas. Y puedes decir amén, si estás buscando descanso para tu alma el día de hoy. En el día del Señor, en el día de la resurrección de Jesucristo, Él te va a dar descanso con su verdad, porque la verdad nos hace libres. ¿Sí? Y Pablo, el apóstol Pablo, lo dijo claramente en una de sus cartas y dijo, nuestro cuerpo se va desgastando, a veces estamos atribulados, pero el Señor nos vuelve a levantar y nos vuelve a levantar. Y ese es el camino del Hijo de Dios, no caerse, levantarse. Levantarse en la verdad de Cristo Jesús, levantarse en Cristo Jesús y recibir esta gloria, porque en momentos tan difíciles muchas veces te puedes sentir como siendo parte del cuerpo de Cristo, muchas veces te puedes sentir solo, abandonado, como que el Señor es la cabeza y Él está allá y se olvidó de su cuerpo. Pero hay algo importante que tenemos que entender, que día a día se tienen que ir cumpliendo diferentes situaciones de padecer como hijos de Dios en todo el mundo. Pablo dijo, no se extrañen del fuego de la prueba que están viviendo. Lo dijo hace casi 2000 años. Es la vida del Hijo de Dios tener aflicción. Y somos su cuerpo. Y vamos siendo perfeccionados en su cuerpo. Y después el Señor dice algo que es difícil de entender y más de creer. Dice,
Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Y decimos, ¿qué? Mi yugo es fácil y mi carga ligera. ¿De verdad, Señor? ¿De verdad? Porque estamos pasando por una cuestión muy difícil, muy dolorosa. Y Él dijo, aprendan de mí que yo soy. Y te voy a empezar a hablar de lo que dio de instrucciones el Señor. Entonces tenemos que entender una verdad. Independientemente de cómo estén las circunstancias, el yugo de Jesús es fácil y ligero. Punto final. Es que no puede ser, sí puede ser, porque esa es la fe. Es la certeza de decir sí, el yugo de Jesús es fácil y ligero. Pero solo puede ser una revelación profunda en cada uno de nosotros para que podamos tener el gozo de muchas veces estar pasando estos tiempos y aflicciones. Y que recibas esta maravillosa bendición de vivir, que su yugo es fácil y ligera su carga. Mateo 16, 25 y 26. Y viene algo sumamente importante. Jesús dijo, porque el que busque su vida, la perderá. Es decir, si tú en este momento estás viendo cómo le haces, cómo ayudas, cómo haces una cosa y otra, te voy a decir una cosa y es muy difícil de aceptar. Todo lo que sucede es porque es la perfecta voluntad del Señor. Todo sí. Y como lo hablé hace unas semanas, su soberanía tiene parámetros y siempre va a ser adecuado, justo, puro. Y muchas veces como hijos de Dios pasamos más tiempo buscando que no se caiga la cosa que orando y siendo efectivos en el reino espiritual. Nos desgastamos luchando contra lo que el Señor envía, siendo que es al contrario, deberíamos de sumarnos en la misma fe del Señor, de que permite esas cosas con un fin eterno y un fin glorioso, un fin de paz. Pero el Hijo de Dios que está todo el tiempo tratando de parar al Señor los goles, no, que no le pase, que no le dé aire, que no le esto, que no le una cosa y otra. Vas remando contra la corriente, vas como salmón, porque es necesario que todo esto pase. Y era necesario que Vic y Sandra ya estuvieran con el Señor. Y es necesario lo que estás pasando ahorita, de la estrechez económica, o de la soledad, o de alguna enfermedad, o de diferentes circunstancias. Todo es voluntad del Señor. Es soberanía de Dios. Entonces, como es soberanía de Dios lo que ocurrió para nosotros en renuevo de amistad y está pasando en cada uno de nosotros, que como estamos cerca de cada uno de ustedes sabemos que en qué andan, porque es nuestra responsabilidad saberlo y estar orando por ustedes y en el momento que se requiere servirles. ¿Sí? Pero todo esto que está pasando es porque el Señor lo está permitiendo. ¿Sí? Y ahí está la fe, en el permanecer firmes de Dios
es bueno. Hay algunos que ya tiraron la toalla y yo espero que la levanten, porque la toalla no se tira hasta que el Señor la tira, y eso no va a pasar. Porque por eso Jesucristo dijo: aprendan de mí, soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Mi yugo es fácil, ligera mi carga. Entonces deja de tratar de ayudar. El Señor no necesita ayuda. Si alguien es hijo de Dios, el Señor se encarga de esa persona. ¿Sí? Y si son ovejas de renuevo de amistad, debemos nosotros ver por ellos. Pero debes ubicarte hasta dónde es lo que el Señor quiere que hagas o no. Porque ideas para hacer, a mí me sobran muchas ideas. Y a veces me dicen: ya, Daniel es más parecido también a mí. Y esto y lo otro, y hacer, y no está mal. Pero ¿qué debemos hacer realmente? ¿Y cómo el Señor se va a encargar de renovar su renuevo de amistad? Renovar significa ser nuevecito, volver a poner como nuevo, restituir todo. Y la última vez que nos juntamos en ese salón, el poder y la presencia del Señor descendió. Después fue una reunión distinta, un memorial. Y así va a ser el domingo que entra. El Señor va a descender en su presencia, habitar en nosotros, en este lugar, en este jardín que vamos a estar. Sí, pero el Señor primero te va a quitar toda aflicción y toda lágrima. Y toda duda, porque muchas veces, ay, pero si así les fue, imagínate nosotros que... No, no es así. Deja de ser salmón y sé oveja. Sé manso y humilde y déjate llevar y descansa en el Señor. Porque Él sí que padeció. Y te voy a empezar a decir cuál es la verdad para que tú seas libre de esto, de esta aflicción de espíritu, de carne, de alma, de corazón, de emociones, de frustraciones. No voy a leer el pasaje, pero lo puedes buscar y leerlo después. Isaías 53. Porque ¿qué va a hacer el Señor si está ya en la gloria, sentado a la diestra del Padre, y yo aquí, ¿verdad? Bueno, en este principio de dolores. Bueno, pues Isaías 53 dice que el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en carne... ¿Puedes cerrar la puerta, por favor, que me oigo misma? Me distrae. Perdón. Cuando Jesucristo estuvo aquí, Él fue quebrantado y experimentado en dolores, no en principios de dolores. Desde ese momento estamos viendo que Él hizo lo más difícil y que ninguna de nuestras circunstancias va a ser mayor que la experiencia que adquirió. ¿Sí? Normalmente tienes experiencia y vas mejorando cómo haces las cosas. Aprendes a manejar y mientras más manejas lo haces mejor. Aprendes pues Jesús aprendió a ser quebrantado y quebrantado y quebrantado. Y aprendió a estar dolido, dolido, dolido y dolido continuamente. Continuamente. Él sabía
a lo que venía. Y él perseveró. Él sabía lo que venía. Y él perseveró hasta el fin. Lo dice la palabra del Señor. Habiendo amado a sus discípulos, los amó hasta el fin. Porque se pudo haber bajado de la cruz. Entonces empezamos a ver que hay un parámetro muy distinto entre el padecimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios, la palabra de Dios hecha carne, la palabra de Dios caminando en este mundo y que fue afligido, quebrantado y una y otra vez sufrió dolor. ¿Estamos realmente así? Si somos creyentes y tenemos la certeza de ser hijos de Dios, ¿realmente es tan grave como para equipararlo a lo que padeció Jesús en sí mismo, en su alma, en su espíritu y en su cuerpo? Las marcas de Jesucristo se van repitiendo y perfeccionando y manifestando en todo el cuerpo de Cristo de todos los tiempos, desde que se inició la iglesia. ¿Sí? Desde que el Padre dio a luz a la iglesia y envió el Espíritu Santo. ¿Sí? Y ha sido un padecer. Estuvimos orando la semana antepasada por los misioneros. Están padeciendo. Pero ¿cómo lograron entonces los que fueron asesinados a cantar? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo ahorita, siendo que pasamos esto y que se nos fue alguien tan entrañable, cómo vamos a poder estar bien? Porque tenemos que empezar a ver la verdad. Nuestras circunstancias son una gran bendición porque tenemos una certeza eterna. Y eso nos quita lo mártires. Ah, pobre de mí. Ay, no, pobrecito. Ay, no, pobre. ¿Sí? Y los hijos de Dios no somos pobrecitos. Somos los que mejor estamos en este momento, en este mundo. Y dice, el que busque su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, es decir, yo le voy a creer a Jesucristo, que me está diciendo que su yugo es fácil y su carga es ligera, y yo siento todo lo contrario. Pero dice, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y sí, el Señor nos ha pedido tomar nuestra cruz cada día, negarnos a nosotros mismos, y si volvemos a afirmarnos a nosotros mismos cuando sale nuestra carnalidad, nos arrepentimos nuevamente, y es todos los días buscar estar a cuentas con el Señor, que también, por cierto, en cualquier instante viene por nosotros. Maranatha. Porque ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Y aquí es donde cómo me duelen los que tienen dinero. Pero sobre todo cómo me duelen los que son hijos de Dios y tienen dinero. Porque tienen un problema bastante grave. Bastante grave. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Sí? Debemos aprender a descansar en Él, en su provisión, en su bendición. ¿De qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma?
Si tú tienes tu corazón en las riquezas, todavía hay tiempo para que cambies de lugar tu corazón. Porque a la hora de estar delante del Señor, le vas a poder ofrecer tu millón o tus 2 millones o lo que tengas, y el reino del Señor no tiene ese tipo de moneda de cambio. En el reino del Señor, la moneda de cambio es tu corazón completo. Eso es lo único que nos va a tener listos para que el Señor nos tome. Tu corazón completo. Y empezar a creerle al Señor que es más maravilloso dar que recibir. Porque para el que se pierde el Evangelio es una locura. Y no te va a servir tu dinero. Mira, hay personas que con todo el dineral que tienen, están muriendo. El dinero, cuando el Señor tiene designado a que alguien muera, porque la muerte de los no creyentes también está decidida por el Señor, el momento en el que sucede, aunque esté en el mejor lugar del mundo con toda la atención, eso sucede porque el Señor lo determinó. Y el dinero no puede solucionar este tipo de cuestiones, ¿sí? Ahora, vamos a profundizar un poco más en la diferencia de mis aflicciones y las de Cristo. Y aquí es donde yo quiero que seas ecuánime, que seas receptivo, que seas justo y puedas ver que estamos así de dolores con respecto a lo gigantesco que pasó el Señor, porque Él sí padeció y sí sufrió. Todos tenemos sufrimientos en la vida, todos, pero ni siquiera la suma de todos los sufrimientos de todas las personas, de todos los tiempos, de toda la humanidad, se acercan al padecimiento que tuvo Jesucristo para poder decirte: mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Vamos a ver cómo actuaba el Señor y queremos nosotros llegar a este nivel. Mateo 14, del 12 al 15, te lo voy a leer. Anótalo si quieres, los chiquitos. Ahí póngase buzos. Acababan de matar a Juan el Bautista. Juan el Bautista era primo de Jesús. Y acababan de matarlo a causa de que Juan el Bautista le decía a Herodes que no tenía permitido delante de Dios, Herodes, que era hebreo, tener a esa mujer porque era la mujer de su hermano, ¿sí? Y Herodes como que le tenía respeto a Juan el Bautista dentro de todo, pero la esposita y aprovechó usar a su hija para que agradara a Herodes y entonces decirle: pídele la cabeza de Juan. Y sí, le llevaron la cabeza de Juan el Bautista, primo de Jesús. No olvides esto, su primo. Más tarde los discípulos de Juan tomaron el cuerpo, no dice si también con la cabeza o nada más el cuerpo, lo enterraron y fueron a darle las noticias a Jesús. Jesús en diferentes lugares se expresó de Juan y dijo que era el profeta más grande que había habido hasta entonces.
dijo de él que era de carácter firme y él estaba llamado a preparar el camino del Señor y hablar al arrepentimiento, 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 y tenía muy firme el carácter de tal forma que él vivía en el desierto y comía miel y langostas. Y su atuendo era de lo más simple con con algo de piel de animal. Y una roca firme, de verdad, Juan el Bautista. Uh-huh. Y entonces le fueron a decir a Jesús, Juan, tu primo, ya murió. Cuando Jesús se enteró, se fue de ahí a una barca. Tomó un tiempito para estar solo. Cuando la gente supo que lo siguió, cuando la gente lo supo, lo siguió a pie desde las ciudades, es decir, iban viendo a Jesús que estaba en la barca y iban ellos viendo para dónde iba, ¿sí? Jesús tomó un momento, un tiempo, no dice cuánto tiempo, fueron algunas horas. Era su primo, era su primo. Me imagino que incluso jugaron juntos. Alguien maravilloso, casi hermano. Y viene lo más maravilloso. Cuando Jesús salió de la barca, vio tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Y como llega la noche, alimentó a los 5,000. No se quedó enfrascado en que perdió a su primo, a su amado primo. Inmediatamente regresó. Regresó a laborar, a hacer lo que tenía que hacer, que era la voluntad del Padre. No sé, ay, del que pobre, no me estuvo, esto sí es de lo peor, es que tenemos al ejemplo. Tomó un tiempo e inmediatamente volvió a poner sus ojos donde debía poner sus ojos y hacer lo que tenía que hacer, que le fue encomendado por el Padre. Hoy le llamarían que esto es un ejemplo asombroso de resiliencia, de recuperación. Pero ahí no es todo. Ese es nada más el primer ejemplo de cómo era Jesús. ¿Y qué hizo Jesús para que tú y yo podamos decir hoy, en verdad que su yugo es fácil y su carga es ligera? Vamos por favor a Juan 18:10. Y tenemos la escena de Pedro, pescador. Ese sí era pescador de pescados. Y después el Señor le dijo que lo iba a hacer pescador de hombres. Pero bueno, cuando Jesús empezó a decir que era necesario que padeciera y no sé qué, siempre queda alguien y sale como Pedro, no Señor, que no te pase eso de ninguna manera, porque si pasa eso, es que ahora sí, de veras, cómo vas a sufrir. Y Jesús voltea y le dice, cállate, Satanás, porque tú tienes puestas los ojos en las cosas del mundo y no en las de Dios. Pedro se debe haber quedado así, ¿verdad? Cállate, Satanás. Es que yo no quiero que sufra. ¿Cómo le digo? ¿Cómo le aviso? ¿Cómo lo hago? Es que es tan débil. Es que... no, es que mi vida de verdad, yo sí he padecido. Y una tras otra. Y como hijos de Dios tenemos que seguir caminando. Tenemos que afianzarnos y seguir caminando. Aquí está el ejemplo. En el momento que apresaron a Jesús, Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a Malco. Después dicen en otro evangelio
que así se llamaba este soldado. No, 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 ¿cómo voy a dejar que te lleven? No, 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 yo te defiendo. Y le dijo Jesús, mira, Pedrito, tú me vas a negar 3 veces. No, ¿cómo crees? No, tú me vas a negar 3 veces. El Señor es bueno y ve el tamaño de nuestra alma, pero nuestra alma debe crecer. El Señor necesita que tu alma crezca, que puedas cerrar día a día los capítulos, que no traigas cargando lo que pasó, sino que estés en lo presente viviendo para gloria del Señor, manifestando su gloria, clamando para que seguir clamando para que se manifieste su gloria y hacer lo que debemos de hacer lo que debes hacer. No tires la toalla. No te hagas bolita y ay, está horrible. Sí, está horrible, horrible. Pero nunca como esto. Porque Jesucristo agarró la oreja y para quizás hasta medio molestia de Pedro, que a lo mejor se sintió orgulloso de que estaba defendiendo a su Señor, le puso la oreja en su lugar y lo sanó. ¿Cómo es posible, Jesús? Pero si estás viendo que te quiere llevar preso y todavía le sanas la oreja. No dice la palabra de Dios qué pasó con este soldado. No lo dice. Pero posiblemente terminó siendo hermano en la fe, creyente en Jesucristo. Pero Jesucristo no le sacó. Jesucristo no le sacó. Él es la roca firme. Y si estamos cimentados en la roca firme, vamos a entender que todo esto es una breve tribulación momentánea, temporal, comparado con la grandiosidad de la eternidad, de la presencia y del reino de los cielos. Solo el Espíritu Santo puede hacer esto por ti. Yo no lo puedo hacer, pero sí te puedo decir que lo hizo el Señor en mí. Hace unos 8 días aproximadamente. Atribulada, cansada, desganada, desgastada, cargada. Y el Señor me respondió. Y cuando el Señor me responde, inmediatamente volteo a ver a todos ustedes de renuevo. Y digo, también es para ellos. También es para ellos. Esto es para ti. Porque Renuevo de Amistad tiene presencia espiritual en Azcapotzalco. Y los que somos de Renuevo de Amistad lo sabemos y lo hemos comprobado. Y todos sé que pueden dar testimonio de que hay manifestación espiritual para gloria de Dios en Azcapotzalco cuando se reúne Renuevo de Amistad. Que no es con ejército ni con fuerza, es con su espíritu. Y no se trata de miles de no, no es nada visual impactante, pero espiritualmente debemos volver a lo que debemos hacer cada uno. Entonces, ¿cuánto queremos que las personas que no sufran, no esto, no, que disfrute su vida? Ay, qué triste que tanta distracción. El Señor sabe que hay un tiempo. Cuando Jesús murió, los discípulos estaban muy desanimados. Incluso dice la palabra de Dios que se regresaron a pescar.
se fueron a sus respectivas chambas. Mateo no sé si se habrá ido a ver si se apuntaba otra vez para lo del cobrar el impuesto, no sé, no lo dice, pero de que tuvieron un momento de un bajón, lo tuvieron, hasta que el Señor se les manifestó resucitado. Y fue un tiempo de ayuno, porque el novio les fue quitado, hasta que se manifestó a ellos. Tú y yo tenemos la certeza de la manifestación del Jesucristo resucitado, porque por Él nosotros somos hijos de Dios, tenemos su Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que estuvo en el cuerpo físico de Jesucristo, está en ti y en mí, de renuevo de amistad. Y cada creyente de todo el mundo, que somos muchos, aunque el Señor sigue diciendo que, que poco se salva. Para mí es mucho, ¿no? A nuestro tamaño de ver las cosas. Pero debemos de poner las cosas en proporción. Es que está durísimo, sí. Es que sí. Pero no hay alguien que esté en una mejor posición que la tuya. No hay excusa. No hay pretexto. Debemos seguir adelante. Cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Señor, ¿hallará fe en tu corazón? Hay que honrarlo. Somos su cuerpo. No nos podemos estar arrastrando. Es tiempo de una renovación en la verdad espiritual de lo que somos, porque el Señor lo dice claramente, el nacido de Dios, espíritu es. Entonces, pon en su lugar a tu alma y a tu cuerpo y vive lo que eres. Glorifica al Señor levantándote de ahí. Y si te vas a postrar, que sea para adorar y para orar, pero no para llorar. Porque el Señor hizo lo grave, lo grande. Y estas son leves tribulaciones. ¿Es que se siente horrible? Sí. Pero si mi Señor dice que son leves tribulaciones, son leves tribulaciones. Si el Señor dice que su yugo es fácil y ligero, su carga es punto. Lo que diga Jesús es para mí. Es ley, es verdad, es camino, verdad y vida. Hay que ser radical. Hay que ser radical. Y por eso todos los mensajes de esta semana en el muro de Facebook. Levantar tus alas como águila. Te voy a decir una cosa, el Señor nos conoce absolutamente, pero en el reino espiritual, los de renuevo de amistad somos conocidos también. Nos acomodó, nos dio en el tendón de Aquiles. Sí, sí, lo permitió el Señor, pero sí nos dio en el talón de Aquiles. Lo que estaba manifestándose espiritualmente. Pero si sucedió es porque el Señor lo permitió. Pero no nos vamos a quedar arrastrándonos. Debemos continuar para gloria, para memoria de ellos y para gloria de nuestro Señor. Ubícate. ¿Quién eres? Reconócete. Vuelve en sí, vuelve en ti. Date cuenta quién eres.
renovación. Renovación que solo el Señor puede hacer. Lucas 9:51 es el último ejemplo que voy a dar. Y para mí es el más impactante, bueno, después de lo de su primo Juan, cómo inmediatamente volvió a esto, después cuando Pedro quería que no le pasara nada y todo en la oreja, Lucas 9:51. Tremenda palabra. Cumplió el tiempo en el que iba a ser recibido arriba. Y lo leemos muy de corridito. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Bueno, vamos despacio. Se cumplió el tiempo, o sea, Jesucristo tenía la certeza de que era el momento en el que Él iba a entregar su vida para salvación tuya y mía, de los que hemos reconocido nuestro pecado y hemos tomado de la gracia del Padre por la sangre y la vida de Jesús. Se cumplió el tiempo en el que iba a ser recibido arriba. Ok, pues ay, qué padre, recibido arriba. Sí, pero entre paréntesis, iba a ser recibido arriba, pero con su sangre afuera de él, poniéndola a los pies del Padre Celestial. Y Jesús lo sabía. Se cumplió el tiempo para que fuera recibido arriba. Pues sí, pero para llegar a Jerusalén primero pasas por Jericó. Jesús lo sabía. Primero tenía que morir, padecer dolor, insultos, humillaciones. Fue colgado en una cruz desnudo. Vergüenza, burla, golpes. Y después de eso, lo peor, descender al Hades y que el Padre y el Espíritu Santo le hayan dado la espalda. Eso es una tragedia. Eso es una tragedia. Que el ser humano sea echado al infierno también es una tragedia. ¿Por qué? Porque la voluntad del Padre es que todos se salven. Porque Cristo murió por el pecado del mundo. Pero esto es válido para los que creen. Y sabemos que el creer proviene de la gracia de Dios. Es que yo sí creo y sí lucho y decido. Eres así porque el Señor te hizo así. Hay una canción que dice que todo manifiesta su fidelidad. Y dice, hay una parte que me gusta porque dice tu amor por mí y luego dice mi fe en ti. El hecho de que sigas perseverando en la fe es gracia de Dios también. Es gracia de Dios. Nos debemos tomar de la mano. No lo vamos a hacer físicamente, pero espiritualmente. Y nos vamos a reunir ese domingo renovados. Renovados para glorificar al Señor. Renovados para darle adoración a Jesucristo, renovados porque es posible evitarnos la verdadera tragedia y no la vamos a padecer, que sí al infierno. Eso sí es algo, un yugo impactante. Por eso, comparado con lo que pasó Jesús dice, vengan,
Mi yugo es fácil, ligera mi carga. O sea, lo que te voy a ir diciendo, que vayas creciendo. Y yo ya me eché el camino largo. O sea, de la cruz al infierno, al Hades, y luego ya resucitar y luego subir al Padre. Él sabía, cumplió el tiempo que iba a ser recibido arriba. Su sangre derramada. La sangre en la palabra de Dios significa la vida. Y dice algo que es, wow, dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y dijo, y caminó a Jerusalén. Esa fue una tragedia. Y por amor a ti y a mí, lo hizo con conocimiento de causa. ¿Qué iba a pasar? Todo, todo. Jesús leyó Isaías 53 muchas veces y nosotros podemos leerlo, pero él sabía que estaba hablando de él. Qué diferente. ¿Es tan grave lo que nos está pasando? ¿O debemos afirmar nuestro rostro y darle gloria al Señor? Ser humildes delante de Él. Y ser humildes no significa que pensemos menos de nosotros, que nos ninguneemos, que nos sintamos tramadones porque no sé qué, frustrados porque no sé cuál me pasó, no sé qué. No, la humildad que necesita el Señor en estos momentos, ¿sabes cuál es? No que pienses menos de ti, porque tú sabes lo que vales y vales la sangre de Jesús. Pero la humildad es no que pienses menos de ti, que pienses menos en ti, que pienses menos en los que amas, para ver más por lo que debemos terminar de hacer para que Jesucristo pueda venir y coronarse para siempre. Pero la iglesia debe despertar, derribados pero no destruidos, con el mismo Espíritu Santo, levantarnos y ubicar las cosas en la proporción verdadera a la luz de la vida de nuestro Señor Jesús. Te bendigo este día. Muero de ganas de verte. Ya nos vamos a ver el siguiente domingo, primero Dios. Y recibe esta renovación. Si necesitas tomar un tiempo y pedirle que lo haga el Señor en tu propia vida, el mismo Espíritu Santo que vive en ti, vive en mí. Simplemente humíllate y bendice al Señor.